Ya vi la película de Superman de James Gunn y en este video te voy a contar con algunos spoilers lo que opino de ella. Pero no te preocupes, aparecerá una marca de tiempo en el video, momento en el que empezaré a comentar algunos cuantos spoilers sobre la cinta para que así, todos aquellos que quieran vivir la experiencia completa de la película en el cine, sepan que es momento de salir del video e ir a comprar sus entradas. Aquel que sepa algo sobre la mitología del Hombre de Acero, sabrá que hay tres pilares prácticamente inamovibles en ella: Superman, Lois Lane y Lex Luthor. En esta cinta vemos las versiones que James Gunn imaginó para estos personajes, todas ellas con sus características únicas. Quiero empezar hablando del centro de esta película y del nuevo universo cinematográfico de DC en el cine, Superman. La versión de James Gunn se aleja muchísimo de otras interpretaciones como lo fue la de Henry Cavill. Creo que, de un tiempo para acá, la gente se ha acostumbrado mucho a pensar en Superman prácticamente como un ser estoico que se posiciona en el cielo, determinando la gravedad de sus intervenciones, una figura solemne y perfecta que a veces borda lo divino. Pero en esta cinta vemos una versión más humana del Hombre de Acero, una que tiene sus explosiones emocionales, que duda y se cuestiona sobre su propósito en el mundo y que incluso llegan a dolerle más las palabras que los golpes. Este Superman es como un rayo de sol, deslumbrante pero no imparable, pues a veces su cielo puede poblarse con nubes tan oscuras que son capaces de bloquear su brillo. Gunn comprendió que las mejores historias de Superman no son aquellas en las que se enfrenta a los enemigos más poderosos, sino las que desafían el espíritu del hombre del mañana. En esta película, Superman cuestiona su propia identidad, pero en ningún momento duda de que sus acciones sean las correctas, pues si algo lo caracteriza tanto como la S en su pecho, su flequillo o los calzones por fuera del traje, eso es su firme brújula moral que no le permite tolerar la violencia innecesaria ni la muerte sin sentido. Este Superman tan humano, que se equivoca, hace chistes y es emocional, nace del propio Clark Kent, uno que también es diferente a otros Clark Kent que hemos visto. No es este tipo nerd, caricaturesco, súper tímido y fracasado, es alguien con el que más gente podría identificarse, que no es el mejor en lo social, pero que se desenvuelve bien con aquellas personas en las que confía y con las que ha entablado amistad. Es un chico sencillo de pueblo, criado por dos padres amorosos y con un modelo paterno emocional que en ningún momento le enseñó que debía ocultar sus sentimientos. A veces lo intenta, pero es obvio que no sabe cómo hacerlo. La doble vida de Superman es una que, en ocasiones, le ha producido conflictos de identidad al personaje, pero aquí es terriblemente obvio que Clark es la persona real y Superman el disfraz, como se vio en ese adelanto donde adopta una forma diferente de hablar cuando Lois lo entrevista. Ese disfraz también se rompe en ocasiones, dejando ver a la persona real detrás del Hombre de Acero, a Clark Kent. Lois Lane, por su parte, sigue manteniendo el espíritu que la ha caracterizado en los últimos años, una periodista implacable que cuestiona a todos y a todo, incluido a Superman. Es una figura muy crítica que pone en perspectiva las decisiones de Clark, que no lo antagoniza directamente, sino que le hace las preguntas incómodas que él no se detiene a considerar o que simplemente no quiere considerar por su brújula moral. Lois y Clark son muy diferentes en su forma de ver el mundo, pero es precisamente por eso que tienen una muy buena química en pantalla. Su relación funciona porque ambos tienen perspectivas distintas del bien, una más lógica y otro más emocional, así como formas diferentes de confrontar la injusticia y la maldad. Lois es una humana sin poderes, pero que siempre encuentra la manera de mantenerse relevante y al día con las aventuras del Hombre de Acero, luchando con las herramientas y tenacidad que se están volviendo costumbre en su personaje. Y eso es increíble de ver, pues aunque este Superman es increíblemente humano, nunca tendrá las dificultades de una persona convencional. Clark actúa sobre sus instintos y emociones porque su biología le da la capacidad para hacer de sus deseos una realidad, mientras que Lois necesita ser inteligente y estratégica para lograr sus cometidos, pues es una persona ordinaria más allá de su resiliencia. Por último, tenemos al Lex Luthor de este nuevo universo de DC. El Lex Luthor de Nicholas Hoult es sencillamente magnífico. Muy aparte de que la actuación es impecable, la forma de pensar del personaje y sus motivaciones son tan Lex Luthor como uno podría imaginar. Lex es un envidioso, corroído por la idea de que el mundo entero tiene la mirada puesta sobre Superman y no sobre él, porque aunque Lex es un genio de pies a cabeza, con un intelecto que le permite hacer posible lo imposible, la gente no habla de él. Hablan de Superman, el hombre que vino más allá de las estrellas y que posee una fuerza insuperable. Lex es bien consciente de que resiente a Superman por este motivo, que lo consume por dentro el pensamiento de que alguien que nació con ese poder sea más admirado que él, una persona que ha hecho avances incomparables y que es poseedor de un intelecto sin igual. Lex odia a los metahumanos porque le roban una atención que, de otro modo, sería suya, pero odia especialmente a Superman porque es la muestra de que el poder sin límite siempre impresionará más a las masas que un cerebro brillante.
A Lex no le preocupa el hecho de que Superman haga ver pequeños, sin mucho esfuerzo, los mayores avances de la humanidad. A Lex le molesta que Superman lo haga ver pequeño a él. Y Dios sabe que el Lex Luthor no soporta sentirse pequeño. Eso es lo que lo lleva a cometer actos horribles con tal de quitarse a Superman del camino. Él sabe que todo lo que hace es producto de su propia envidia, pero no le importa en lo más mínimo. Prefiere ver un mundo en llamas antes que ver un mundo que aclama a Superman y no a él. Lo que Lex hace no es por más dinero o control, sino para quitarse esa sensación que lo acosa día y noche, que lo hace recordarse a sí mismo que siempre estará en segundo plano, que sus mejores esfuerzos pueden ser desbaratados sin dificultad por el hombre del mañana. Su ego lo motiva, uno tan frágil que lo lleva a comportarse, a veces, de forma infantil por frustración y rabia. Es un villano maravilloso que no disfraza su maldad detrás de motivaciones grandilocuentes. Para Lex Luthor, el querer ser el número uno es motivación suficiente para acabar con tantas vidas sea necesario. Es una máquina alimentada por su propio egocentrismo que no parará ante nada ni nadie, que hará sus propios caminos incluso si otros se los bloquean y que se llevará por delante todo lo que le estorbe. Ya pasando a hablar del resto de la película en general, así como de otros personajes, me gustó mucho la manera en la que Gunn establece el nuevo universo DC. Gunn sabe que ya no es necesario repetir por milésima vez la historia de origen de ninguno de estos personajes. No es necesario que veamos cómo llegó Kal-El a la Tierra, ni la explosión de Krypton o cómo se enamoraron Clark y Lois. Todo esto es conocimiento popular, incluso más sabido que mitos como el de Teseo o la epopeya de Gilgamesh. El nuevo universo DC es uno en donde los metahumanos llevan existiendo 3 siglos, uno en el que para nadie es sorpresa ver un ente interdimensional flotando en el cielo de Metrópolis. Si Superman está en boca de todos, es simplemente porque él es, hasta la fecha, el metahumano más poderoso de la historia. Ya todo está establecido en este universo, uno en el que conviven kaijus, agujeros negros, universos de bolsillo y demás cosas súper raras que se tratan de forma casi cotidiana. Porque el universo DC, uno de dioses, magia y lo imposible, es así. Sí, es cierto que muchas cosas aparecen y se resuelven sin mucha explicación, pero ninguna se siente como un deus ex machina súper grosero que te arruina la película. Es congruente con su universo, uno donde existe una ecuación capaz de destruir la vida completa, donde se puede viajar al pasado corriendo muy rápido. No quiero sonar complaciente o decir que deberías apagar tu cerebro viendo la película porque es una peli de cómics, güey, no le busques la lógica. Búscale la lógica y cuestiónalo, pero comprende que las cosas que suceden se resuelven usando la lógica de su mundo. No esperes que la física aplique de la misma manera que en el nuestro, en un universo donde las leyes de la misma permiten a un ser vivo volar a supervelocidades. La cinta, obviamente, no es realista, pero tampoco cae en los absurdos que caían algunos cómics de la Era de Plata. Debo decir, además, que la estética de toda la película me parece impresionante. Metrópolis tiene una identidad propia y bien marcada. Me encanta la elección tan brillante, mas no saturada, de colores. La película realmente logra venderte la idea de que Metrópolis es la ciudad del mañana, donde el sol brilla más fuerte y aquella que Superman eligió como su hogar. Los planos también son impresionantes, pues Gunn consigue transmitir un millar de emociones compuestas en cámaras súper bien realizadas. Y por Dios, cómo se nota que aprendió muchísimo de su paso por Marvel, pues la manera en la que dirige las escenas de acción es gloriosa, explotando al máximo la forma de pelear tan característica de los personajes. En ese sentido, Mr. Terrific es una gozada de ver en pantalla. Hablando de la Justice Gang, hace tiempo vi a mucha gente quejándose por el hecho de que saldrían más superhéroes en la película individual de Superman, diciendo que se sentiría sobrecargada y demás preocupaciones que son muy válidas. Hemos visto lo que pasa cuando se agregan personajes de más, pero debo decir que, en lo personal, nunca sentí que el foco estuviera lejos de Clark. La Justice Gang sí forma parte importante de la película, en especial Mr. Terrific, pero no son una presencia invasora. Ya hemos visto lo bien que se le da a Gunn escribir películas con muchos personajes dentro de un elenco, lo bien que es capaz de tejer las relaciones entre todos sus protagonistas. Aquí lo vuelve a hacer, creando un mundo envolvente que resuelve una de las quejas que la gente más ha tenido con Marvel en los últimos años, y es que aquí sí se siente que existen más héroes vagando por el mundo aparte del estelar de la película. Esta es la película de Superman, pero no es su mundo. Otra cosa que me gustó mucho del mundo de la película es cómo se presenta como algo ya establecido, pero que no repite los errores de Marvel, donde, en cada cinta, tienen que mostrarte al menos 15 vistazos que le indiquen a la audiencia que algo más grande se acerca. Esta película podría funcionar perfectamente como el inicio del nuevo universo DC,
o como una película autoconclusiva. Por supuesto, la cinta también tiene puntos que pueden levantar polémica o hacerte alzar una ceja. Una cosa que yo mencionaría es que no tuvimos mucho tiempo de Clark Kent en pantalla. Claro, todos vamos por Superman al cine, pero no veo como algo malo conocer un poco más en profundidad al hombre detrás de los lentes. Me habría gustado verlo interactuar más con los miembros del Daily Planet, algo que creo que lo podría haber hecho sentir más humano y con los pies más en la tierra. En general, yo no me habría quejado si la película hubiera durado unas 2 horas y media, pues siento que le habría dado más tiempo a las situaciones para desarrollarse, para presentar más interacciones entre el cast o para ver las consecuencias de ciertas acciones. Esto último lo digo especialmente con cierta escena de Hawkgirl que sí me dejó algo sorprendido y cuyas repercusiones se mencionaron indirectamente en una sola línea y ni siquiera como algo concreto, sino como algo que se va a dejar para mañana. Otra cosa que me sorprendió muchísimo fue esta reinterpretación que le dio Gunn a los padres de Kal-El, quienes enviaron a su hijo a la Tierra no solo para salvarlo, sino también con el objetivo de que mantuviera vivo el legado de Krypton sin importar los medios necesarios. Eso es un cambio muy grande, pues básicamente modifica toda la identidad kryptoniana, una de la que Clark siempre ha estado orgulloso y que parece desechar por completo al final de la película. Ignoro si planean hacerle un retcon a esto después o darle una explicación, pero de momento se queda como algo que genuinamente me impactó y no sé cómo tomar. Pienso que fue un movimiento muy arriesgado por parte de Gunn, que podría salir muy mal, pues es muy opuesto a lo que hemos visto de los padres de Kal-El a lo largo de los años. Como ya dije, Clark siempre ha portado con orgullo sus nombres, tanto el terrícola como el kryptoniano, pues al contrario que otros personajes como Goku, Clark no duda en abrazar su herencia kryptoniana, tratando siempre de preservarla mediante actos como aprender el idioma o salvaguardar reliquias de su planeta. Y lo que hizo Gunn fue arrancarle al último hijo de Krypton el orgullo de llevar ese título. Este movimiento por parte de James fue uno que sirvió como un buen detonante para el conflicto interno del personaje, pero que podría tener consecuencias no muy positivas si se lleva mal en el futuro. La película, en general, es una increíblemente divertida y emocionante. Tiene sus tintes políticos, lo que va muy acorde con la época actual que estamos viviendo, donde las tensiones políticas están a la orden del día, y creo que precisamente por eso es que una película de Superman era tan necesaria en esta época, porque el mundo no necesita al hombre de acero, sino el valor fundamental que sustenta toda su existencia, la esperanza. El campeón de los oprimidos, en cada una de sus historias, nos recuerda que este mundo no es perfecto, pero que es uno que vale la pena salvaguardar. Clark Kent y Superman son iconos necesarios en un tiempo donde el epic value parece ser lo más importante en el contenido audiovisual. Para muchos, Superman es un héroe aburrido o desactualizado que no tiene cabida en la era moderna, pero esta película demuestra que eso no es así. Sí, a veces Superman puede ser cursi, pero es porque la esperanza también lo es. La esperanza que tanto predica Superman es un concepto sustentado por la fe y los deseos, por la vulnerabilidad del alma. Es esperar lo inesperado, buscar hacer posible lo imposible y aferrarse a un mañana mejor. Es optimismo y motivación, y a veces uno tiene que ser cursi para motivarse a sí mismo. Superman es un personaje que ama profundamente a la Tierra y a sus habitantes, un alienígena de nacimiento pero terrícola por mérito propio, y me van a perdonar, pero tengo una debilidad por este tipo de personajes como Kiana Kaslana de la serie Honkai o el propio Superman, que no son humanos en todo el sentido de la palabra, pero que aprenden, mediante los vínculos y la experiencia del día a día, que este mundo imperfecto y su gente merecen una oportunidad, pues albergan tanto bien como mal, y el bien, al final, debe buscar una manera de prevalecer. Para mí, estos campeones de la humanidad son esperanza, y tengo la esperanza de que Superman del 2025 sea el inicio de algo muy, muy grande.